¿Qué tal, Wendy? Gracias por haber aceptado. Esta va a ser una breve entrevista sobre dos lecturas que se nos han asignado, que es La Sociedad del Cansancio y El estrés y enfermedad en la sociedad del rendimiento. Entonces, en base a esto, quiero hacerte la primera pregunta, y es que si tú consideras que los estándares de productividad laboral actual nos llevan a la autoexplotación. ¿Qué opinas sobre esto? Y es una pregunta bien interesante porque normalmente nosotros cuando decíamos la palabra trabajo, nos enfocábamos únicamente a esas acciones que realizábamos fuera del hogar, ¿no? Era como que, oye, ¿en qué trabajas? Y era la oficina, de repente el negocio donde tenías que ir a ver. Ajá. Entonces, cuando pasó esto de la pandemia, de toda esta parte del encierro, de menos socialización en las personas y etc., interacción y todo, se nos colocó dentro del hogar y dentro del hogar empezamos a trabajar, empezamos a generar todas estas funciones que antes lo hacíamos fuera. Entonces, hoy en día no es solo el trabajo que te expone en el sentido de tus funciones laborales en sí, donde tú recibes una remuneración, sino también tienes el trabajo de casa sumado y encima tienes el trabajo de tu ser persona, que es socializar, porque ahora también la vida social, la interacción y todo se ha vuelto también en esta pantalla, ¿no? O sea, es como que esta pantalla se ha vuelto tus tres aspectos fundamentales. A nivel laboral, ¿qué pasó también? Piensan que estás en casa y no estás haciendo nada. No es lo típico que va a pensar tu empresa o tu jefe. Entonces, el jefe asigna mucho más funciones porque de hecho tienes que cubrir la remuneración que se te va a brindar a fin de mes, pero no, de repente no prevé que tú en casa tienes que cocinar, tienes que limpiar y tienes que hacer mil y un otras funciones que antes de repente lo destinabas solo al fin de semana o a un día a la semana. Toda esa reorganización en el ser humano o en la persona en sí ha entrado en un conflicto. Entonces sí considero que es una extra, ¿no? Una extra de actividades para nosotros, pero no solo en el campo laboral. Se nos ha sumado el hogar y se nos ha sumado el aspecto personal y disfrute de uno. Entonces, todo eso se ha juntado, pero hoy en día todos sabemos que salió una ley donde tú te puedes respaldar con esta ley de que mi horario de trabajo normalmente era de 9 a 6 de la tarde, 9 a 6 no me puedes sonar el teléfono, no me puedes llamar y puedes respaldar con esto y te puedes proteger. Ahora, sí sabemos que en el Perú hay mil leyes, pero normalmente no se cumplen. Pero ya queda en nosotros de repente ser un poco más conscientes y asertivos de comunicar esto a tus empleadores, a tus jefes y decirle, mira, ¿sabes qué? Mi horario de trabajo es según el contrato y según ley estoy protegido, ¿no? Porque pasó esto por lo mismo por la misma pregunta que tú me dices, o sea, la gente ya se estaba agotando demasiado por tanto trabajo y tanta función que llevaba. Hablemos un poco del estrés, ¿no? ¿Hasta qué punto el estrés puede afectar nuestro sistema psicológico y también nuestro sistema físico? Primero, la palabra ansiedad y estrés, esas dos. Es lo más común hoy en día que lo vas a escuchar. Ay, estoy estresado. Ay, estoy ansioso. Es que yo tengo ansiedad. No, es que yo tengo estrés. Ahora la mayoría lo va teniendo en el vocabulario común y popular. No. Entonces la gente no entiende de repente el concepto o lo que conlleva realmente es una ansiedad o un estrés. Primero, tener ansiedad o estrés dentro de, vamos a decirle, parámetros funcionales, ya por decirlo así, o sea, es como un termómetro que todos tenemos. Ya, si está dentro del termómetro antes de que explote, todos tenemos ansiedad, todos tenemos estrés. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son alertas de nuestro cuerpo, son alertas de, ok, ya estás pasando tu límite, o sea, por si acaso tu termómetro ya va a explotar. Entonces, ¿todo lo vamos a experimentar? Sí. Hay gente que dice, ay, solo esa gente tiene ansiedad, estrés. No, todos lo pasamos, porque es parte del ser humano, porque son combinaciones de emociones. Cuando todavía no estás severo, simplemente es autorregularse y ver esa parte emocional que está afectando. O sea, ok, ¿qué me está pasando? ¿Dónde están mis límites? Es bueno también reconocer nuestros límites. Es bueno decir no. O sea, es bueno decir, disculpa, hasta aquí llego y hasta aquí voy. Ahora, cuando ya esto rebalsa y cuando ya esto no puedo más y eso, ¿cuáles son los signos de alerta de que ya va a rebalsar y ya va a explotar? Por ejemplo, se te bajan las defensas. Es normal que se te bajen las defensas y ahí vas adquiriendo de cierta forma malestares, dolor de cabeza, el estómago te duele. ¿Por qué? Porque tu cuerpo está diciéndote, oye, ya basta. No, en parte de la lectura también nombra bastante cómo el ser humano en estos tiempos, de una u otra manera,
por el exceso de trabajo ha descuidado su vida social, y tú sabes que los seres humanos por naturaleza somos comunicativos, y necesitamos tener ese encuentro, ¿no? social. ¿Hasta qué punto el hombre puede, digamos, soportar este tema de despego, ¿no? Con sus amigos, con sus familiares, a causa del exceso de trabajo? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Bueno, ¿hasta qué punto? Wow, creo yo que esa respuesta no habría una persona que te diga hasta qué punto, porque va a ser totalmente muy diverso en cada persona. Creo yo que cada persona es algo distinto. Ahora, en la parte adulta, obviamente también afecta, ¿no? Porque de hecho también necesitamos socializar, sentir afecto por el otro, el abrazo, el afecto, y eso sí, eso no es indiscutible, pero a nivel de nosotros tenemos herramientas personales que de repente podremos ir afrontando esto del distanciamiento social a través de una cámara o a través de una llamada. ¿No es lo mismo? Sí, no es lo mismo, pero al menos tenemos estas herramientas de cuando nos los explican lo entendemos. Pero creo yo que ha habido un punto también, esto ya viene más de la prevención de salud, cuando nos metían en la cabeza este miedo de no poder acercarnos al otro. O sea, creo yo que hay que llevar a un término medio y evaluarte tú. A ver, yo no arriesgo mi salud, obviamente voy a tener mi mascarilla y me voy a proteger, pero sí no debemos de alejarnos tanto de esa parte social y de esa parte que nos hace humanos. Es inevitable, somos humanos. Entonces, con esto no llamo a la gente a que salga sin mascarilla, a que salgan eso, por favor, no llamo a eso, sino ser conscientes. Ok, según la ciencia, la salud dice los fluidos no pueden caer aquí, 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 aquí. Ok, me protejo bien, hago todos mis cuidados que deben de ser, y voy donde la persona que de repente es un grupo en un lugar abierto, socializo, porque sí es importante socializar. Y más en esta época que nuestro país necesita unión, más interacción, más de repente creo que esto, la pandemia también ha hecho que toda esta estructura social, porque somos una estructura social, de cierta forma se rompa. Ya esto nos ha afectado muchísimo. Entonces sí necesitamos interactuar. Si nos podemos dar una oportunidad, aunque sea una vez a la semana, de ver a esa persona, de repente tu amigo, tu amiga, la persona que tú quieres, etc., familia, con todos los cuidados, eso sí, con todos los cuidados, sí es primordial la interacción. Ahora, evitar lo menos posible, sí, evitar lo menos posible, ¿no? Porque por los cuidados y todo eso, con los adultos mayores y etc., que ya lo debes de saber mucho más que yo, pero sí es importante la interacción, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Muy bien, eso es todo. Gracias, gracias otra vez por haber aceptado la entrevista, Wendy. Y bueno, aquí acabaríamos con todo esto. Gracias, Omar.